El 23 de agosto al 1 de septiembre se celebra la Semana Mundial del Agua, una semana en la cual se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo. En muchos países los hospitales no disponen de agua corriente y limpia, lo que genera graves problemas, infecciones y muchas muertes relacionadas con falta de higiene. Además, el agua o la falta de esta tiene gran impacto en muchos otros aspectos de la humanidad, como la producción de alimentos, de energía, el cambio climático, la educación y la salud. Pese a que es un elemento básico sin el cual no está garantizada la vida, se estima que 4 de 10 habitantes del planeta están afectados por escasez de este precioso líquido. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Estamos de vuelta en Cátedra Médica, hoy conversando con la doctora Leonela Acosta, quien es médico egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene especialidad en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello en el Hospital General de la Plaza de la Salud, tiene formación en otorrinolaringología pediátrica, una doctora sumamente preparada y hoy viene a hablarnos sobre tinnitus, es el tema del día de hoy. Si usted tiene por allí alguna inquietud con relación a este tema, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Doctora, buenos días, bienvenida a su casa, Cátedra Médica. Buen día, Lizania, muchas gracias por la presentación. Reiterarle los buenos días al doctor Monegro, al doctor Amaury, quienes nos acompañan de manera remota, y al doctor Lafontaine. Hola, doctor. Nueva vez estamos por aquí compartiendo pues un poquito de lo que sabemos, ¿no? Para que la gente que nos escucha pues se entere y pueda seguir pues las recomendaciones del lugar y podamos así pues seguir cumpliendo con los reglamentos y así mejorar nuestra calidad de vida. Así es. Doctora, yo creo que lo indicado pues es comenzar explicando qué es esto de tinnitus, qué parte de nuestro organismo afecta, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Sí, el tinnitus se define como la percepción de un ruido o un sonido interno a nivel otológico sin que necesariamente haya una fuente sonora externa. O sea, el tinnitus se conoce también como acúfeno, que es lo mismo. Muchas personas incluso lo conocen como un zumbido o un silbido. Todos pues son prácticamente sinónimos. Y no es más que ese ruido interno que muchas veces sienten los pacientes. Y como repito, no hay en sí una causa externa que lo condicione, por lo que es un ruido muy inherente al paciente. De hecho, una pregunta, doctora. En base a eso, existe una clasificación del tinnitus y es que puede ser subjetivo o puede ser objetivo. Un tinnitus subjetivo es aquel en el cual el paciente es el único que puede percibir el ruido. Esto ocurre de hecho en la mayoría de ellos. Se estima que hasta en un 95% el tinnitus puede ser subjetivo. Sin embargo, en la minoría de los casos, el tinnitus puede ser objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que lo va a percibir tanto el paciente como el examinador, o sea, como la persona que está examinando, que está cerca del paciente. Adelante, doctora Amaury García. ¿Y en cuáles circunstancias nosotros podemos, pues, objetivar, o sea, nosotros podemos testimoniar como examinadores que ese paciente está, pues, percibiendo ese sonido? El examinador, ¿por qué mecanismo puede, pues, también percibirlo? Sí, como ya había mencionado, eso ocurre en la menor cantidad de los casos y se han descrito muchos fenómenos en el paciente, muchas condiciones patológicas que pueden condicionar un tinnitus, como por ejemplo la mayor parte son por lo regular alteraciones vasculares, entiéndase soplos, un soplo cardíaco.
muchas veces puede manifestarse como un tinnitus en el paciente. En este caso, el tinnitus que va a presentar el paciente suele ser un tinnitus pulsátil, en el cual él va a sentir como los latidos pueden afectar y pueden retumbar en el oído. Existen otras condiciones vasculares como tumores, glomus, que son tumores que aparecen a nivel del bulbo yugular, o sea, en una zona vascular del cuello en relación con los vasos cervicales. La misma arterioesclerosis, que no es más que el endurecimiento de los vasos sanguíneos, producto del depósito de colesterol y demás, también puede producir alteraciones en el flujo de esos vasos y por lo tanto traducirse a nivel auditivo como un sonido pulsátil. Incluso también existen muchas condiciones musculoesqueléticas, como son, por ejemplo, alteraciones cervicales, trastornos musculares o de la articulación temporomandibular, que no es más que esta articulación que nosotros tenemos inmediatamente anterior al conducto auditivo y que nos permite el movimiento de la mandíbula. Muchos trastornos de la articulación, exactamente. Muchos trastornos de esa articulación pueden incluso manifestarse también como un zumbido a nivel auditivo. Entonces son las causas objetivas que sí nosotros podemos pues identificar en el paciente, pero lástima que esas no sean la mayoría. La mayoría de los pacientes van a tener un ruido el cual solamente va a ser audible o percibido por el mismo paciente. Ahora bien, Leonela, el oído, ¿verdad? El órgano tiene una estructura definida y para producir el sonido hay una fisiología para la misma, ¿cierto? Correcto. Entonces, en función de eso, ¿qué se altera para que en un momento determinado algo que no se debe percibir comience a ser percibido como tinnitus? ¿Qué se altera? Eso depende de la causa. El tinnitus no es una enfermedad, no se considera una entidad patológica, más bien se considera un síntoma, por lo que es una manifestación de que algo está ocurriendo, de que algo no está mal. Ahora bien, ese algo puede estar en múltiples lugares, en múltiples sitios. Incluso el tinnitus se consideraba antes como un problema propiamente auditivo, o sea, como un trastorno propiamente del oído, pero ya se sabe que no. Existen incluso alteraciones metabólicas, como son la diabetes, el hipotiroidismo, la hipertensión arterial también, y otras condiciones como hasta una anemia severa, una insuficiencia renal, que pueden llevarte a un trastorno metabólico. Ahora bien, al final, el efecto que van a tener estas diferentes entidades va a ser o sobre las células auditivas o sobre las vías que conectan las células auditivas con el cerebro. Porque el oído no solamente, el sonido no solamente se interpreta en el oído es el que capta y transforma, o sea, ese sonido, esa señal auditiva en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica luego viaja al cerebro, a una parte de nuestra corteza cerebral donde es interpretada. Entonces se han descrito realmente varias teorías, pero todos son teorías. No se ha demostrado a ciencia cierta qué es lo que sucede realmente, pero la mayoría de las teorías pues coinciden en que o puede haber un daño a nivel de las células propias del oído, que son las células ciliadas, y esa célula al estar pues disfuncional envían esas señales erróneas al cerebro, que es lo que el paciente interpreta como un ruido. O puede haber alguna distorsión a nivel de las vías que conectan esas células del oído con el cerebro. Entonces, eso es lo que se traduce luego como ese silbido incómodo para el paciente. Una pregunta, sí. Leonela Acosta, doctora Leonela Acosta, otorrino, laringóloga, hoy hablando de un síntoma que se conoce como el tinnitus, también se conoce, ha dicho usted, como acúfeno, es el zumbido. Ese zumbido, ese tinnitus, ese acúfeno, como querramos llamarle, cuando se presenta, doctora, el paciente lo va a percibir de manera
permanente o es intermitente? Y además me interesaría saber, doctora, ¿en quién es más frecuente? ¿Esto es frecuente en la niñez, entre los adultos? ¿En qué etapa de la vida es más frecuente encontrar esta sintomatología? El tinnitus tiene varias formas de presentación. Las cuales pues van a depender de la causa o la génesis del problema. El tinnitus se puede presentar de manera temporal en algunos casos particulares. Por ejemplo, un paciente que recibe un traumatismo acústico, o sea, el daño al oído propio del sonido o de los sonidos altos, es lo que se conoce como trauma acústico. Esto regularmente va a producir un tinnitus temporal. Cuando ese trauma acústico no se acompaña de una lesión mayor a nivel auditivo. Es, por ejemplo, el típico ruido que le da, por ejemplo, un joven que se fue toda una noche con los amigos a compartir en una discoteca, un lugar cerrado con música alta. Puede que ese tinnitus en ese momento, que si ese paciente lo presenta, puede que sea temporal. Ahora bien, el tinnitus también puede presentarse de manera permanente. Incluso hay pacientes que han vivido prácticamente toda su vida con un ruido en el oído, con un tinnitus, y ese es el que realmente preocupa, y el incapacitante, pues el que puede resultar bastante pues incómodo para el paciente. Sin embargo, depende de la característica también. Hay tinnitus que se presentan como forma de un pitido, otro puede ser como un ruido ventoso, o sea, un viento, otro puede presentarlo de manera pulsátil. O sea, todo depende de lo que esté causando el problema en sí. Y se percibe de ambos lados, Leonela, o sea... En el 50%, paciente... se estima que el 50% de los pacientes lo pueden presentar de los dos lados. Okay. Aproximadamente un 35% puede presentarlo de uno o de otro lado, y se estima que la minoría de los pacientes, aproximadamente hasta un 10%, pueden presentarlo en la cabeza, que ni siquiera es en el oído per se. Personas que te dicen, que llegan a la consulta y te lo dicen los pacientes. No, yo me siento un ruido, pero es en el centro de la cabeza que yo lo siento. Y el tinnitus puede afectar. Antes, por ejemplo, se pensaba que el tinnitus era una condición propia de la edad. ¿Por qué? Porque se veía que se presentaba de manera más frecuente en personas después de los 50 años, sobre todo asociado a la degeneración auditiva que ocurre con el tiempo, entre otros. Sin embargo, ha aumentado la prevalencia de zumbido en la población joven, en la población escolar y sobre todo en los últimos tiempos. Y eso recae sobre todo al uso de auxiliares, de aparatos auditivos, como auriculares, la música alta, tanto en los vehículos como en los lugares cerrados, discotecas, etcétera. Pero en sí el tinnitus puede afectar a cualquier paciente. Incluso hay niños que nacen con a veces alteraciones genéticas y tienen una hipoacusia profunda o incluso una hipoacusia severa, que es la sordera, así se le llama la hipoacusia, y pueden acompañarse estos pacientes pequeños a veces también de un zumbido que suele traer consigo esta pérdida auditiva en esos pacientes. Doctora, usted mencionaba que el tinnitus puede estar provocado por un daño en el oído y que este daño puede ser provocado a su vez por exponerse a altos niveles de un sonido. Bien, entonces nos gustaría que usted pudiera hablar de otras formas en las cuales yo puedo dañar mi oído. Hay gente que, por ejemplo, utiliza pinchos para limpiar sus oídos, hisopos, una plumita, como decía el doctor Lafontaine antes de entrar. Que da un gustico. Una plumita, una tapita de un lapicero. Sí. Lizaña, ¿sí? Yo conozco, óyeme, y tenemos que irnos a una pausa. Yo conozco un otorrinolaringólogo que tiene una plumita para... Anda con su plumita en los bolsillos. Así es. Vámonos a una pausa. Una plumita de paloma. Señor Laúd.